¿Cómo está, abogado? Muy ¿Me bien, escucha? Jimmy. Un gusto estar con ustedes en un café con JJ nuevamente. Saludos a Alro, a Omar, a Josué. Bueno, hay que practicar con eso, si no el jefe le va a dar duro. Sí, sí, Esperancita a la sí, distancia sí. también. ¿Cómo están? Le damos. Oiga, abogado, mire, ya nos han puesto a hablar ahora de la consulta, ¿no? Hay, todos lo sabemos, muchos problemas grandes en el país, pero ahora tenemos que hablar de la consulta porque tarde o temprano esa consulta se va a dar. Hay varios planteamientos, bueno, dos planteamientos o tres de los que se conocen, ¿no? Extraoficialmente, porque no los ha hecho aún el presidente. Puesto el contexto, le quiero preguntar qué opina usted de la reducción del número de asambleístas, que no sé si seguirían llamando asambleístas o diputados, el nacimiento de los senadores, que sería pues una bicameralidad. ¿Qué opina usted de esta primera propuesta? A ver, Jimmy, primero, nosotros dentro de nuestras propuestas ya hemos anticipado la necesidad de hacer una reforma del Estado. Solo les recuerdo que una cosa que nosotros dijimos durante la campaña es que es importante la oportunidad con la cual se hacen estas reformas. Efectivamente, creemos que el gobierno tiene cosas más importantes que hacer. La reforma del Estado es urgente, pero estamos dejando de lado lo importante. Hay cosas que atender con más avidez en este instante. Pero digámoslo así, si tenemos que hablar durante este momento de estos asuntos, yo creo que lo primero sería conscientemente no perder la perspectiva de asuntos que son de mayor relevancia. Segundo, ya yendo un poco al tema de las reformas que se podrían plantar, el tema de la representación de las personas en el primer poder del Estado, que es el legislativo, no es un asunto que solo tiene que ver con el número de los legisladores. De hecho, hay algo más importante que eso y que es la calidad, la preparación y la capacidad de representación que tienen esos legisladores. Si nosotros bajamos el número de legisladores sin considerar una reforma de los distritos electorales, probablemente vamos a dejarles algunas provincias que tienen ahora al menos dos representantes Con con uno, uno. ¿sí? O técnicamente podríamos caer en dejar jurisdicciones sin representación. Sí, sin duda podríamos tener menos asambleístas, pero yo creo que lo principal es que estos tengan una preparación y justifiquen unas hojas de vida que mejoren esa calidad de representación. En la disminución del número de asambleístas hay una discusión más grande, Jimmy, que es la de cómo se distribuye la votación para lograr un efecto que permita que la población esté mejor representada en este poder. Entonces, no solo es un número no solo es bajar el número, sino reorganizar la manera en la que elegimos a esos representantes. La otra es en el número de senadores. Nosotros hemos planteado un Senado que cumple varias de las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana en este momento. Necesita una calificación aún más alta para esos representantes en esa Cámara y podría tener representantes funcionales ad honorem que podrían ser, por ejemplo, y de hecho de eso le anticipo que el gobierno va a llegar a hablar, expresidentes de la República, que ahora forman parte del coro del gobierno, y que de hecho podrían estar ahí. En democracias como Chile, los expresidentes, por ejemplo, ocupan Claro. unas senadurías funcionales, Claro, con doctor, una perdón, voz doctor, consejera, ¿no? con tal de que no empecemos con los patricios y la cosa y empiece, oiga, eso sí sería terrible. Los expresidentes, bien, pero empiezan a salir los honorables pues, y allí sí estamos fritos. La reserva moral La del país. reserva moral del Ecuador, ahí sí nos partimos. Es que si entramos a ese tipo de discusión, estaríamos cayendo en lo peor de convertir el gobierno del encuentro en el del reencuentro, pero de los más malos políticos de los últimos 50 años. En consecuencia, pues habría que ser también muy escrupuloso para escoger a quienes serían los senadores, ¿no? Y también ahí juega otro factor. Si estamos, qué sé yo, restando, me inventaré un número, 30 asambleístas provinciales y ponemos 30 senadores, no hemos reducido nada. Definitivamente no. Por eso le digo, el tema es más profundo que solamente pensar en un menor número, que además en costo, si les bajamos el sueldo, disminuimos el número, es una cifra mínima. En realidad, la plata mal gastada en nuestro país está en asuntos como cómo producimos petróleo. Imagínese usted, estamos quemando petróleo en lugar de exportarlo para generar electricidad para producir petróleo, o estamos importando diésel. Lo que quiere decir que estamos sacando el dinero del petróleo para traer combustible para producir petróleo. Pero estamos quemando gas que no nos cuesta, que está contaminando el ambiente y nos podría abaratar los costos de producción. Ahí hay cientos de millones de dólares al año. Claro, más parece un tema medio populista, medio de serpentina, fuegos artificiales, ¿no?
reducir el número de asambleístas y al final encontramos el balance a fin de año. ¿Cuánto cerró el país? 12 millones de dólares, 15, 20 millones de dólares. Y al mes seguramente, o por semana, estamos perdiendo esa plata en lo que usted dice. Exacto, lo que yo digo es esto. Siendo urgente la reforma del Estado, es más importante tener soluciones a la economía de las familias. Y creo que no deberíamos distraernos o caer en la tentación de empezar a distraernos en este otro tipo de temas. Esperemos a ver qué es lo que hace la nueva cabeza del frente político del gobierno y cómo nos propone esto y qué tanto logra distraernos. Claro. Ahora, me enganché en lo último. ¿Usted cree que esto es una estrategia de distracción? Estoy seguro. Es decir, para no abordar los otros temas importantes de los que usted iba a hablar al principio. Evidentemente, Jimmy. O sea, yo veo, en la última semana el gobierno emitió un decreto. De hecho, y lo hago con el mayor respeto porque todavía no hemos empezado el ejercicio del gobierno paralelo formalmente. No hemos llegado todavía a los 100 días. Pero se ha emitido una política pública sobre el sector de energía en materia de hidrocarburos. Y básicamente el gobierno lo que ha dicho es que se va a tomar más de 120 días para evaluar y llegar a decirnos qué mismo va a hacer. Eso no suena responsable cuando un gobierno llega en funciones, llámese un gobierno autónomo descentralizado, un gobierno central, tiene que llegar a ejecutar el plan que tiene. No puede llegar a decir que va a evaluar las cosas. Eso suena a me esperaba la mesa servida, eso no suena coherente. A ver, le confieso que en este momento me pasó por la mente por una nota que vamos a presentar aquí en las próximas horas. Hay una gran preocupación y yo no sé si usted cree que amerita incluirlo en la consulta o simplemente a nivel legislativo se puede arreglar. Pero ahora remover alcaldes se puede convertir en deporte nacional. Miren lo que está pasando en el Consejo Metropolitano, qué vergüenza, lo que está pasando es vergonzoso. Pero si se hace común la práctica de que con una simple mayoría se pueda destituir un alcalde, mañana tendremos, ya con esta referencia, no estoy defendiendo a Yunda por si acaso, pero le digo como ejemplo, una sucesión de alcaldes que con la simple votación de una mayoría se tienen que ir a su casa. Sí, la verdad es que, bueno, los procesos de remoción se han dado históricamente en nuestro país de manera más desordenada que ordenada. Y a la que estamos asistiendo en el caso de Quito pasa por varios matices, porque esta es una conjunción de unas mayorías que de hecho están elaboradas, yo creo, para cubrir sus propias espaldas, porque detrás de la botada de Yunda no es que viene la luz, no es que se acaba la noche y llega la luz, llega otro momento más oscuro para un Consejo Metropolitano que ha estado inmerso en los mismos asuntos de los otros frentes por los cuales el alcalde sí debería moralmente desistir de mantenerse en su posición, que son asuntos que tienen que ver con el manejo de contratistas que son dueños de empresas públicas que realmente merecen una barrida general de la ciudad de Quito. El hecho de que por simplemente una cuestión plebiscitaria de mayorías a la antigua, esto es un retroceso a los años 50, ¿no? Es una cosa cómica. El alcalde de Quito, sin embargo, es como le pasó a Nahuatl cuando ya estaba de ida, está derrocado. Y un funcionario derrocado está derrocado. El alcalde debería hacer el ejercicio moral, simplemente dar un paso al costado, para que la sociedad, en este caso de Quito, pueda empezar a reorganizarse de alguna manera hacia una planificación que le permita además recuperar su capitalidad. Claro. El problema es que los concejales que están ahí van a darnos 2 años de show, van a discutir y acusarse entre ellos, porque todos han sido parte de esas cosas que no se discutieron en el foro para votarle a Yunda, pero que a todos les hacen responsable de un mal manejo fuera de la ética de las cosas públicas en la ciudad de Quito. Pero en todo caso, bueno, será motivo seguro de otra entrevista, pero algo habrá que hacer para ver la manera como se purga un poco o se pasa por un sedazo la forma de destituir alcaldes. Y ¿sabes qué? Me refiero, Pedro José, me refiero a los municipios chiquitos, donde claro. esto es tremendo. El antecedente es terrible. O sea, imagínese usted un cantón pequeño, Marcabelí, en el Oro. Claro. El día de mañana se ponen de acuerdo los concejales y cargan con todo. Claro. O en una provincia mediana se ponen de acuerdo los concejales que vienen juntas parroquiales y demás y se cargan con el prefecto. Cierto. Y nos vamos a dedicar a estar entretenidos en ver acusaciones y contraacusaciones que no constituyen más democracia, sino solamente más peso en unas cámaras que dejan de ser realmente el área del debate público y se convierten en el campo de Marte en términos de la guerra.
Claro que sí. Vamos, Omar. Abogado, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. ¿Qué dice Omar? ¿Cómo le va? A los meses, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está el frío por allá? ¿Está haciendo frío? No, estamos con un solcito, como digo yo, solcito de verano de Quito, cuando se pone todo celeste Ya. y uno no puede, o sea, Y da tiene que esas salir postales. en la mañana con chompa, media mañana en short, porque se pone a hervir esto. Está bien. Oiga, abogado, volviendo al tema de la consulta popular. Acabamos de tener una entrevista con Rafael Lucero del bloque Pachacutic y él se lo ve muy animado con la consulta popular. Realmente me sorprendió esa respuesta. Pero a mí sí se me hace difícil de entender que no se entienda la gravedad de lo que es la representatividad en el Estado. Por ejemplo, caso Galápagos. Galápagos actualmente tiene 2 asambleístas. Si queremos bajar a 90 o a 70 legisladores, tendremos un asambleísta por Galápagos. ¡Uno! Podría terminar con medio técnicamente. ¡Uno! Usted sabe lo que ese uno va a ser en Galápagos. Se llama caporal. Se llama el capo de los capos políticos de la provincia de Galápagos. Y a mí sí me parece una irresponsabilidad cargar de cientos de miles de personas o de miles de personas la responsabilidad en una persona. Sí me parece, porque es darle demasiado poder a una persona que represente a un conglomerado de individuos. Entonces sí me sorprende que se hable con tanta ligereza de, a ver, bueno, el oro creo que tiene 5, bajémosle a 2, pues nomás. ¿Ya? Póngale 2. Póngale 2 ahí. Ahora, el tema es que, y ahora en el ambiente político, por ejemplo, usted lidera un movimiento que es relativamente nuevo, un movimiento político que está en proceso, el más nuevo de todos, y seamos sinceros. Si, por ejemplo, en la provincia del Oro, actualmente se escogen 5 asambleístas y luego se escogen 2, probablemente esas dos curules van a pertenecer a los movimientos políticos más antiguos, los que tienen bases mucho más estructuradas y los que ya tienen un historial pues, en esa provincia, y no se les va a dar oportunidad a nuevos movimientos. Por ejemplo, seamos sinceros, ahí sacará uno el Partido Social Cristiano con Creo y uno con UNES, podría ser. ¿Ya? O digamos con ese envión de la izquierda democrática. Entonces, no sé si se hable con tanta ligereza, así de sopetón bajar representantes del pueblo. Por eso yo coincido, Marco, de hecho esa lógica nos tiene que responsablemente llegar a lo que es una reconstitución de la forma en la cual se eligen los funcionarios. Si solamente disminuimos el número y conservamos la misma estructura de distritos para elegir, vamos a pauperizar las condiciones de representación de la gente, y en vez de tener unos representantes más cercanos a los votantes, vamos a tener unos políticos más afincados en los patriarcados antiguos de la política. Entonces, en vez de caminar al futuro, vamos a caminar al pasado y reforzar el caciquismo. Por lo tanto, a degradar la participación ciudadana. Ahora, abogado, le hago esta consulta, ¿no? ¿Usted cree que este plebiscito es porque realmente el Ejecutivo no se siente cómodo con el actual legislativo? ¿O siente que le van a bloquear las reformas de aquí en los próximos 4 años? No necesariamente. Yo creo que primero en lo formal, creo que es parte de un ofrecimiento programático del gobierno nacional el impulsar la reforma constitucional que dé de baja el Consejo de Participación Ciudadana. Es algo que está en el plan del gobierno, es una propuesta electoral de Lazo. En donde yo discrepo un poco es en el timing. Yo creo que la oportunidad para hacer una discusión válida de esto, en lugar de una distracción política, es en donde está de pronto el problema. Y por eso digo, de pronto hay que ver cómo mismo asume el rol la nueva cara política del gobierno, porque una es que esté planteado por asambleístas que de hecho están en la misma línea de impulsar estas reformas, y otra es cómo el gobierno acoge y procesa esto en un momento más apropiado para que tenga resultados útiles, no en la coyuntura para que el mundo esté apaciguado o distraído, sino en el largo plazo para generar mejores instituciones. Yo creo, y esa es nuestra propuesta, el gobierno primero tiene que tener resultados. Nosotros creemos en la concepción del poder como eficacia. Entonces, si el gobierno puede plantearnos resultados económicos, ok, entonces apoyemos las reformas estructurales. Pero si nos vamos en las reformas estructurales pensando que eso nos va a dar mejores condiciones económicas, es un error, porque es decirle a la gente que escribir una ley mejora la economía, y eso es falso. Y se debería incluir, ¿qué temas usted cree que, o huele por ahí que podrían ir también en esta consulta? No sé, preguntar el tema concesiones, preguntar la privatización del seguro social. ¿Usted cree que esos temas sensibles se van a tocar?
De nuevo, yo pensaría, Omar, que es un tema de oportunidad. Si el gobierno pudiera tener un resultado económico inmediato sobre devolverle el dinero a la seguridad social, por ejemplo, sería prudente hablar de algo sobre la seguridad social. Pero si no se está planteando algo diferente a partir de resultados, no es muy responsable traer esos temas a la mesa. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que actuar sobre los resultados de su gestión. Por ejemplo, es evidente que el plan 900, nosotros lo anticipamos hace rato, sí se iba a poder cumplir, por lo visto se va a cumplir. Entonces, tal vez es el momento de éticamente afrontar temas que tienen que ver con la salud pública. Ahora, de nuevo, para poder reformar las cosas no basta con escribir las leyes, es necesario tener los billetes. Y es ahí en donde le veo al gobierno que está caminando poco despacio. ¿Cómo está, abogado? Le saluda Alondra Santiago. ¿Cómo le va? Aló. Loquito. Oiga, ya que estamos haciendo el análisis y como usted fue también candidato a la presidencia, le voy a preguntar de todo un poco. Hace poco tuvimos esta situación que fue tendencia con el tema de la posta y todo, la comunicación y todo lo que emitieron acerca de Leonidas Issa, etcétera. No le voy a hablar de la posta porque no nos interesa, sino el tema de la ley de comunicación, por ejemplo, porque entró de nuevo en discusión este tema, ¿no? Del nuevo proyecto también que envió Lazo a la Asamblea, el proyecto de libertad de expresión. ¿Qué piensa usted acerca de este proyecto y si se debería rescatar de alguna u otra forma algo de la vigente ley de comunicación en este nuevo proyecto que tuvimos el otro día a Mauro Andino diciendo que es una ley anoréxica? Es una definición interesante. Yo siento que en materia de comunicación, primero, en cualquier materia, es importante que entendamos que las leyes no están escritas en piedra y que las leyes, primero, por sí mismas no cambian la realidad y que solo en la medida en que son acogidas y respetadas por la colectividad son elementos útiles para la convivencia y el desarrollo de todos los ciudadanos. La ley de comunicación, como está conceptualizada, tiene principios muy útiles. De hecho, el reforzamiento de la participación, por ejemplo, de los medios comunitarios, es una de las cosas que a mí me parece más importantes en el ámbito de la política. Y sin embargo, falta mucho para darle medios de suficiencia financiera, sobre todo esos medios, para poder constituirse en algo más que a la antigua, el canal chiquito de provincia que alcanzan a oír 3 vecinos. En todo caso, yo creo que eso hay que reforzar. El hecho de poder reforzar las libertades me parece importante. Me parece importante el hecho de generar lo que viene a ser una suerte de concepto de mercado o de ley de mercado respecto de los pesos y contrapesos sobre la defensa de la reputación de las personas. Habrá que ver cómo termina redactado. Al fin de cuentas, una ley a nivel de proyecto es la expectativa de un ponente, no es realmente el resultado de una discusión legislativa. El gobierno creo que no tiene por sí mismo mayorías suficientes para procesar en este instante ninguna ley, por lo cual creo que el debate dentro del foro político debe suceder desprovisto de posiciones, de si esta era la ley de Voldemort o esta es la nueva ley de este gobierno, y buscar la manera de hacer que los medios más pequeños, de que los periodistas más independientes puedan tener protección legal suficiente para hacer periodismo de investigación, conseguir fondos y efectivamente sostenerse en el tiempo de una manera en la cual las voces de más personas puedan integrarse a la comunicación pública y no al revés. Ya, abogado, ahora pasando de coles a nabo literal o de comunicación al arroz. El tema de los arroceros, y le pregunto porque usted también es experto y tiene experiencia en el tema de contrataciones públicas, en producción, etcétera, ha estado en contacto con esto. Le pregunto, por ejemplo, con toda la situación que están pasando los grupos arroceros y la UNA, ¿no? Lo que aquí siempre hablamos de la Unidad Nacional de Almacenamiento, que está en liquidación. Quería preguntarle su opinión sobre esto, por qué no funcionó y si sería necesario para tal vez de alguna forma solucionar todos los problemas que tiene este sector. A ver, el stock técnico de una nación, de un país, es un factor económico que puede manejarse a través de reservas técnicas. Esto es igual que el manejo del dinero. Pero no necesariamente eso implica que deba hacerse a través de una institución pública. Esto lo que quiere decir es que el Estado tiene que funcionar como un controlador y tiene que ser un organizador, un articulador de inicio para quienes son los productores ejerzan por sí mismos sus derechos y presencia en el mercado y no a través de un funcionario público. Para mí el concepto de la UNA como reserva técnica, como sitio de acopio, como nodo de ingreso de la producción de los pequeños al mercado grande, es un concepto correcto. Lo que no está bien es que sea administrado políticamente, porque entonces
genera, uno, la dependencia de la suficiencia o deficiencia de los recursos del Estado para cumplir la promesa, por ejemplo, de precios mínimos. Y la otra es la de solamente terminar cobijando o favoreciendo a quienes son prosélitos o seguidores del gobierno, a la gente que se pega al gobierno le va mejor, y a los que no están pegados les va mal. Para que un concepto de reserva técnica funcione, no puede tener en consideración el origen o la preferencia política de nadie. Abogado, y la última pregunta, ¿qué es de su vida? ¿Qué está haciendo con el movimiento? Ya tienen ya los ojos puestos en lo que se viene en cuanto a las elecciones. ¿Qué está pasando? Un montón de cosas. Bueno, si usted ve en las redes, estamos primero dedicados al tema de formación, que nos comprometimos cada 2 días dentro de nuestras propias líneas. Tenemos gente que empezó como ponentes y se han vuelto adherentes del proceso. Yo diría que el Quinto Poder se ha reforzado mucho. El movimiento, en la parte formal, obviamente se ha mantenido en la línea de constituir sus dirigencias en las 15 jurisdicciones donde no tenía, que ahora felizmente ya tienen todas, incluyendo en el extranjero. Por ahí, bueno, nos ha tocado lidiar también con fuerzas oscuras que han estado encima de tratar de recuperar el movimiento. Pero creo que es parte de la política tener que lidiar con esto, sobre todo en un país como el nuestro, en donde las malas costumbres son regla general y no la ética. Pero estamos ahí, dándole la pelea, contentos con eso. Estamos ahorita, por ejemplo, en Riobamba, trabajando ya a nivel de universidades, inclusive con la formación del plan local de allá. Acá en Quito, bueno, aquí estamos en el desempeño de un plan bastante más grande. Y ante las circunstancias actuales, de hecho, estamos a punto de hacer algunos anuncios la próxima semana sobre un liderazgo que vamos a asumir territorialmente. Esto no solamente como organización política en aras de poder rescatar a la ciudad. Muy bien, gracias, abogado Pedro José Freile, 9 de la mañana con 2 minutos. Que tenga usted un buen día. Lo mismo, Jimmy, pórtense buenos. Gracias, Hablo. hasta luego. Chao.